Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos aquí en Rompecabezas, la política pieza por pieza, con el compañero Edgar Caric. Ya están en nuestros estudios Victoria Galo, Germán Dahlgren e Iván Bonzi. Vamos a hablar de la economía, del comercio, de la actualidad. Pero lo prometíamos hace minutos. Vamos ahora a imágenes de cómo está hoy, 12 de abril, la Plaza de Resistencia. Si usted me acompaña, señor director, estas son las imágenes que fueron tomadas hoy por nuestro camarógrafo, por nuestra producción, tomadas aquí en la Plaza 25 de Mayo, el pulmón verde de la ciudad de Resistencia. Ahí se ven unos bancos de cemento. Tengo información que los bancos históricos de la ciudad de Resistencia están en un depósito al fondo de Avenida 25 de Mayo. Los bancos de cemento están intervenidos por artistas locales, entre ellos amigos de la casa, Milo Loquet, también Luciano Acosta, artistas de aquí, del Norte Grande, de Resistencia, de Corrientes. Los trabajos hoy, después de 6 meses, comenzaron a acelerarse. Comenzó a ingresar recursos económicos a la capital de Resistencia, que está a un paso de la cesación de pagos con sus proveedores. Eso no significa que haya cesación de pagos. Sí está el desafío. Nosotros estuvimos hoy en conversación justamente con el presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Resistencia, con el arquitecto Monzón. El desafío es llegar para el 29 de abril a inaugurar el pulmón verde de Resistencia. Y permítame, señor director, si le parece, ¿por qué el 29 de abril? No es un dato menor. El 29 de abril se cierran las listas de candidatos para las PASO. ¿Qué significa esto de alguna manera, señor, señora? Que Gustavo Martínez eligió no como casualidad, como causalidad este día. ¿Qué significa esto? Que Gustavo Martínez puede llegar a ser el intendente o el candidato a intendente que acompañe Capitanich. ¿Y qué significa esto de alguna manera? Que no está todo dicho y que la última palabra, a pesar de que haya un círculo que aliente Gustavo gobernador, todavía la última palabra no está dicha. La unión entre Capitanich y Vasilev hoy es un hecho. Usted dirá, Vallillo o va Darío, me parece que va el menor. Ahora, yo no le puedo decir si va en la fórmula, si va como candidato a diputado nacional o como candidato a diputado provincial. Si va como candidato a diputado provincial, escuche lo que le vamos a decir. Guillermina Capitanich tiene el lugar asegurado hoy. Esto puede cambiar. Hasta el 29 de abril, mire si puede cambiar. Hoy tiene asegurado el primer lugar de cupo femenino en la lista del frente de su padre, Capitanich, quien hoy publicó en Twitter justamente algo que tiene que ver con las elecciones, algo de guste o no guste, o si me apunta a la producción, Coqui Capitanich, gobernador 2023. No subestimar al gobernador. No subestimen a Jorge Milton Capitanich. No hay que subestimar a una persona que fue jefe de gabinete, intendente de Resistencia, senador, fue 3 veces elegido como gobernador de la provincia del Chaco. A mí me parece que subestimar a Capitanich es subestimarse subestimarse personalmente. No digo sobreestimar, pero no subestimen al jefe, sobre todo los mismos peronistas. Vamos ahora a compartir, si le parece, un cortito, como decía Sofovich,
una pequeña o un pequeño adelanto de lo que se viene muy pronto aquí, en Norte Grande Federal, que tiene que ver con el comercio de resistencia. Pronto, Norte Grande Federal. Muy pronto, llega Peatonal Resistencia, nuestro comercio en la TV, por la pantalla de Norte Grande Federal. Bueno, solo un adelanto de lo que se viene. En minutos vamos a estar hablando de esto, pero ya saludamos al señor Iván Bonzi, presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia. ¿Cómo le va, Iván? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches a vos y a todo el equipo de Norte Grande Federal. Bueno, un gusto que nos acompañes, Iván. No, por favor. Y también saludamos a Victoria Galo, también ella es empresaria, comerciante, hija de empresarios, de luchadores del comercio de aquí, de Santa Fe, de Chaco. ¿Cómo le va, Victoria? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo anda? Ahora se dice boutique, porque yo tenía que ir a pilchería. ¿Se sigue diciendo pilchería? Y se dicen las dos formas, sí, sí, pilchería, boutique, sí. como lo quieras llamar, Sí, como sí. te parezcas más cómodo, sí. Vamos a estar hablando justamente con Victoria y saludamos también a un gran amigo de muchos años, amigo de la casa, él y su padre, Germán Dahlgren, presidente del Consejo de Ciencia Económica. Bueno, Marcelo, Germán, un gusto, gracias por la invitación y la verdad que un honor, así que bueno, gracias y un honor compartir la mesa con Iván y con Victoria, así que bueno, muchas gracias. Germán, cuando planteamos la idea de este programa, decíamos, ¿por qué no debatir, no? A veces le tenemos miedo a discutir ideas, que este país y el mundo se hizo discutiendo ideas. Si bien es cierto que los precios no admiten discusión, pero ¿cómo ves hoy la actualidad del comercio de resistencia, la economía chaqueña? Porque para hablar de la economía nacional tenemos muchos programas, ¿no? Tal cual. ¿Cómo está Resistencia? Bueno, en general, bueno, me toca poder hacer una evaluación bastante objetiva, pues soy asesor de muchos comercios, no solo también comercios, sino mayorista, minorista, y bueno, Iván también acá podrá ratificarlo. Están en una situación compleja. Yo le he comentado hoy a Iván que hemos venido notando una suerte, si bien hubo un incremento en el movimiento en lo que tiene que ver con fin de año, enero, a partir de febrero se notó un parate importante. Mucho, ¿eh? Sí, un parate importante. Lo que por ahí nos preocupa y nos podemos comenzar a hablar de una suerte de estanflación, ¿no? O sea, de una estanflación, una recesión con inflación, porque realmente una combinación muy compleja, digamos, desde el punto de vista. Una tormenta perfecta. Y se asimilaría a algo así. Porque la inflación lógicamente venía moviendo la economía, a pesar de todos los efectos negativos de la inflación, pero ahora ya sí comenzamos a ver comienza a sobrar un parate que se está ratificando en los números, ¿no? Iván ahora ratificará esto. Claramente. Iván, ustedes que notan, digamos, porque el paragolpe siempre es el comercio, ¿no? Es el comercio nuestro, el local, no las grandes cadenas y las multinacionales, que se rigen por la economía de varios países. Claramente, Marcelo, un poco conversando recién fuera de cámara con Germán, vemos nosotros desde la Cámara, a mí me toca el poder hablar con socios de distintos rubros, y para mí es muy importante el diálogo de manera permanente, estar consultando, bueno, cómo vienen, qué se va viendo. Lo que es alimento, lo que es consumo sigue sostenido en ese sentido, a pesar de lo que fue desde enero a hoy, la aceleración de precios que hubo tremenda. Veía el informe anterior y es claramente por ahí, como decía una de las personas que se entrevistó en la calle, que mencionaba, hoy los precios vienen subiendo hasta semana a semana, cuando antes hablábamos de mes a mes. Eso realmente genera una preocupación, porque es algo que a la larga o a la corta cae de manera directa en el consumo, en el poder adquisitivo de la gente. Hay rubros que no son de primera necesidad, como por ejemplo, lo hablaba también con Victoria, lo que es indumentaria, moda, calzado, textiles y demás, que son los que por ahí tienen una caída más marcada últimamente en lo que es ventas en este primer trimestre, ¿no? De hecho, nosotros tenemos el informe, el último de marzo, que se hizo a nivel nacional, que hace la CAME, en donde refleja una caída interanual
a pesar de la inflación y todo, de un 0,1%, pero los rubros que más caen son indumentaria, calzados, alrededor de un 11,9% respecto al año anterior. Claro. Y se da en la consulta con los socios, en el conversar con los distintos comercios. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una reunión en todo lo que es el corredor de calle Güemes, Pellegrini claro. y zonas aledañas, en lo de un socio nuestro, en Laboratorio Güemes puntualmente. La Cámara hemos tomado la decisión de hacer las reuniones de consejo directivo en las distintas áreas comerciales de la ciudad para poder escuchar las necesidades puntuales de cada zona. Hay cosas que son transversales a todo, pero hay en cada zona por ahí cosas que se pueden mejorar o gestionar de manera particular. Y había muchos socios en esa zona, toda esa zona es cada vez más comercial, de locales, sobre todo indumentaria, calzados y demás. Bueno, la conversación y el análisis era ¿no? Cómo últimamente fue cayendo la venta en ese sentido. Lo mismo hablé con socios de rubros, mueblería y otras referido a lo que es hogar, y se va notando la merma, o sea, la contracción en ese sentido de la economía, por una cuestión lógica de los niveles tan altos de inflación mensual que venimos viendo, Marcelo. Iván, te voy a preguntar ahora por las salidas, ¿no? Porque por lo general se anuncian con bombos y platillos algunas medidas. Se habla también, y seguramente debe saber Germán, de que se va a volver algunas medidas que tienen que ver o que se implementaron en la época del COVID para volver a oxigenar el comercio. Pero antes de eso, con esta realidad, hablamos con Victoria, que estuvo acá con nosotros, que la conocimos porque tenía un evento que promocionaba su marca, su tienda, su empresa, su emprendimiento, que lo haces con tu mamá. ¿Cómo se hace para en este escenario tener esa energía para encarar, digamos, con ese ímpetu como joven? Porque no te vamos a preguntar la edad, pero yo creo que seguramente tenés menos de 20 años o un poquito más. ¿Cuántos años tenés? 20. Bueno, ahí está, ¿ves? Soy medio divino. Pero, ¿cómo se hace para encarar todo esto, ustedes con 20 años? Y mira, la realidad que estamos viviendo, o sea, a mí que me toca vivir de chiquitita y el tener el poder de emprender, es como que es una etapa bastante dura, digamos, en el sentido de que la gente hoy en día es como que no llega a fin de mes. Claro. Es como que decide que a lo último, digamos, o sea, los pocos ahorros que tienen, si quieren se los gastan en los gustos que ellos quieren, pero lo primero es los alimentos. Claro. Y es muy fuerte, es un golpe muy fuerte para nosotros porque llegamos a un punto también de que cuando vamos a comprar, no es el mismo precio la ropa a lo que era a lo que ya vendimos. No sé si me explico. Sí, sí. Y es como que terminamos perdiendo los comerciantes. Decimos, o sea, quedó como que yo trabajé. Claro, como que saliste hecha. ¿Me entendés? Quedó como que yo trabajé y no es así, ¿me entendés? No tiene que ser así. Esa referencia se pierde un poco. Exactamente. Esa referencia, y sobre todo en el rubro, quizás, Marcelo, que tiene temporada, tienen que reponer quizás cada 6 meses o una cosa así, y bueno, con estas diferencias, esta suba de precios, es lo que por ahí me comentan algunos socios que les sucede, ¿no? Que por es decir, la gente hoy gasta en los artículos de primera necesidad, come, y después el gusto viene. Y después el gusto. O sea, ya no hay renovación automática, o decir, bueno, me acuerdo cuando yo era chico, decía, bueno, viene la ropa de verano y poníamos la ropa de invierno arriba y teníamos que salir a comprar. Ya esto no es, digamos, automático, ¿no? Claro. Es solamente como para darse un gusto, si alcanza un pesito. ¿Y ustedes tienen financiación también? Sí, obviamente. Digamos, a la hora de, ¿cómo te puedo explicar? Sí. Ofrecer el producto, la herramienta es las tarjetas.
Exactamente, sí, ¿no? El tema de las cuotas, o sea, también al fin y al cabo, o sea, hay un cierto porcentaje que tenemos que hacer y obviamente que tampoco no podemos llegar a la hora de comprar la ropa, Claro, o sea... porque si vos no vendés, tenés que cerrar el negocio. Exactamente. Eso me decía justamente un amigo que trabajaba con un supermercado chino, que se fueron, ¿no? Muchos chinos se fueron, Sí. muchísimos. Me llamó la atención. Sí, sí. Y él quedó encargado del supermercado. Qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos para que se vayan los chinos. Germán, hoy sí es cierto, podemos hablar de muchas salidas a nivel nacional, Sí, pero el comercio de Resistencia, el comercio de Chaco, ¿qué medidas vos sugerís alternativas? Subsidio de las cargas sociales, subsidio de ganancias, subsidio de IVA. Bueno, IVA es muy difícil, ¿no? Sí. Y la primera medida, Marcelo, que hay que tomar en serio es disminuir la carga tributaria, claramente. O sea, la presión tributaria que tienen no solo los comerciantes, sino la mayoría de todas las cadenas de primaria es enorme. La verdad que sobre todo el comerciante, ¿no? El comerciante que ahora está entrando en una etapa incluso hay que bajarlos, no hay duda, que hay que ver. Obviamente estamos en una situación compleja, pero hay que disminuir la presión tributaria, hay que bajar, sobre todo los impuestos al trabajo. O sea, hay que modificar las condiciones laborales. Hoy contratar un empleo en un contexto tan difícil es sumamente oneroso. Tenemos unos impuestos al trabajo enormes, ni hablar los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Y la mejor forma de incentivar al comercio claramente es sacándole presión tributaria al comerciante, después se arregla. Yo quiero felicitarla con 20 años emprendiendo en Argentina en este contexto. La verdad que Muchas es digno gracias. de felicitarte. La verdad Muchas que gracias. te felicito. Hay que ser valiente para llevar adelante un emprendimiento, arriesgando un capital en una situación tan compleja. Fíjate, no sabe cuánto realmente, si los precios están bien o mal. Justamente son una consecuencia de la inflación. No sabes cuándo, si un precio está bien o es caro, es barato. Claro, si remarco con el 30, con el 40, la referencia de precios, ¿no? Eso es quiero felicitarte, hay futuro, ¿no? O sea, indudablemente, a pesar de todo esto y a pesar de lo más, que jóvenes como vos que quieran llevar adelante el emprendimiento, digno de ser felicitado y apoyado, digamos, ¿no? En esto. Por eso, las otras medidas que puede tirar el gobierno, al comerciante le sirve, obviamente, algún subsidio, pero hoy el comerciante, esto Iván está queriendo que le bajen la presión tributaria. Yo te iba a preguntar, ¿no? Germán, de 100 pesos, digo, yo digo, vendo 100, en blanco, digo 100. Ni hablemos de que tenemos que adelantar el impuesto a las ganancias, lo estoy pagando adelantado, pero digo, de 100. ¿Cuánto yo tengo de retención impositiva? Ya sea IVA, lo que voy a pagar de ganancias, ATP, retenciones municipales. Aparte de otros impuestos, algunos que se ven, 60, 70. Algunos que se ven, otros que no se ven. Pero sin temor a equivocarme, puede estar hablando tranquilamente un 70% de impuestos. Un 70%. Sí, claramente. Es decir, que de 100 pesos en blanco, 70 impuestos se visibilizan, impuestos que no se visibilizan. Pero la carga, 60-70% tranquilamente. Obviamente depende del rubro. Hay rubros que tienen una mayor carga tributaria que otros. Pero tranquilamente, incluyendo un impuesto al trabajo. Es tremendo. Y es tremendo. O sea, y es un número que se aumentó, porque en algún momento lo hablábamos con vos hace unos años, y hablábamos de 160 o de 155, pero de 170 de impuestos es tremendo, es imposible. Bueno, por eso el sector privado no da más. Los políticos tienen que entender. O sea, no vamos más, no va más. Lo veo todos los días. O sea, veo el esfuerzo que hacen por cumplir con sus obligaciones. O sea, esto, seguir pensando en ver cómo buscamos la vuelta subiendo impuestos. No hay otra posibilidad. O sea, esto, acá hay esto del origen de la inflación. Tiene que ver con algo muy básico que es el déficit fiscal. Totalmente de acuerdo. O sea, quiero ver un programa serio de reducción del déficit fiscal. Todos venimos. Es todo maquillaje. O sea, los políticos nos deben eso. O sea, deben a la sociedad. O sea, ser responsable en el manejo de la cosa pública. A traer un equilibrio de las cuentas. No gastando más de lo que uno recauda. Pues algo tan sencillo. Es la vieja libreta del almacenero. Es la vieja libreta del almacenero. Olvídense de las cuestiones, si quieren, complejas, macroeconómicas. Vayamos a algo sencillo. ¿Qué ingreso tenés, qué gasto tenés, no? Lamentablemente la inflación es como
a ver, tengo un ejemplo, a lo mejor como alcohólico, ¿no? Que al principio es lindo, los efectos los empezás a sentir después. Es cierto. ¿No? Y para recuperar una persona así, lleva mucho tiempo. No, lleva años. Y hay gente que te decía, mucha gente que falleció en esas angustias, muchas familias destruidas, por supuesto. Mucha gente que no la puede contar hoy. Iván, vos tenés relación con la CAME, con Alfredo González, a quien le mandamos un gran abrazo, también un amigo de la casa, luchador, el luchador, porque hay que luchar ahí a la vuelta del obelisco. Vos realmente aquí en Resistencia, en la Cámara de Comercio o en el interior, ¿qué salidas ves hoy a corto plazo, a mediano plazo, más allá de lo impositivo? Digamos, a ver, ¿cómo nos organizamos los comerciantes? ¿Cómo nos amuchamos? ¿Cómo nos unimos? A ver, vos tenés esto. Digo, los chinos, por ejemplo, compraban 5 o 6 familias, hacían como... exacto, pool de compras. ¿Es posible eso acá? Nosotros, Marcelo, por ahí esas tipos de cooperativas, como se usaba también en Santa Fe en algún momento. Nosotros incluso estamos desde la Cámara tratando de impulsar que entre los socios una red de beneficios, por ejemplo, en donde hay empresas que son proveedores de empresa, puedan llegar a tener con el comercio local, el colega, el comerciante local, algún descuento, alguna atención. A ver, como herramienta fundamental, inmediata, es clave la financiación, Marcelo. Yo hoy escuchaba que vos consultabas ese tema. A mí el comerciante en el día a día, cuando conversamos nos pregunta, ¿y hay alguna promo que va a salir con tuya? ¿Qué saben? Te iba a preguntar, ¿Están gestionando? Te iba a preguntar, porque también en esto de que uno ahora con el mercado virtual y todo eso, que yo no creo en el mercado virtual. Yo soy de la vieja usanza, yo quiero ir a verlo a Bonzi, quiero ir a verlo a Germán, Charlo, quiero ir a medirme la ropa, o que vaya mi señora a medirse. Créame que... Y se está dando un poco vuelta eso, pero en algún momento hablamos con vos del Black Friday o Black Friday, una acción. ¿Dónde sale el inglés? A mí tampoco. ¿Por qué cuesta tanto a veces, uno compra un viaje o hace una compra a nivel nacional y tenés 12 cuotas o 18 cuotas con el Banco del Chaco, con tarjeta? ¿Por qué se anuncia muy poco este tipo de promociones del comercio? ¿Por qué esta promoción se anuncia una vez por año? ¿Qué se necesita? ¿Se tiene que poner de acuerdo el banco? Disculpame mi ignorancia, ¿se tiene que poner de acuerdo el banco y el comercio? Esto se hace a través de un convenio, porque al banco le conviene también que haya generación de compras. Flujo, movimiento. Sí, flujo, exacto. Marcelo, por lo general nosotros... ¿Tuvieron buenos resultados? Sí, claramente. Marcelo, nosotros... el calendario anual de ventas, de fechas de acciones no es muy grande, no es muy extenso. De hecho, ahora la próxima que tenemos, la más importante del año es Navidad. Después comienza por ahí para algún rubro determinado como librería, papelería y demás, lo que es la vuelta a clases, que estamos hablando en marzo, ya 3 meses después. Y después ya saltamos a finales de junio con el Día del Padre, por ejemplo, que es la otra fecha fuerte en ventas comercial, ¿no? Después tenemos Día del Niño, Día de la Madre y nada más. ¿Cómo está, que le mandamos un abrazo también a Federico Femenías? ¿Por qué a veces se impulsan las promociones y a veces no? Bueno, nosotros en ese sentido tenemos ese acompañamiento de tuya para esas acciones. Sí. De hecho, en los próximos días vamos a tener una reunión ya comenzando a trabajar para lo que va a ser puntualmente la promoción del Día del Padre en junio y del Black, ya adelantándonos con muchos meses de anticipación. Para el comercio funcionó muy bien la promoción de los superdías, Marcelo, lo cual incluía sobre todo al comercio de cercanía, al comercio de barrio, a la carnicería o el autoservicio de Edison, de Soberanía, de la otra punta y demás. Eso es importante que el banco, y bueno, entendemos porque la explicación que nos dan los funcionarios del banco y demás, con quienes siempre son muy predispuestos, y también es muy importante, Marcelo, destacar que el Banco del Chaco cumple no solo un rol financiero como entidad, sino un rol social. Lo hablo desde la ciudad de Resistencia y entiendo que para toda la provincia, ¿no es cierto? Con estas promociones y con esto, es el incentivo al comercio, es el incentivo a que la economía formal se circularice en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Cuando se saca una promoción de superdías con lo que es supermercados o de farmacias,
eso funcionó muy bien, Sí, eso sí. se ha cortado. Esperemos puedan volver otra vez a ¿Eso replicar. está cortado hoy? Exactamente, solamente ahora se está comenzando a trabajar con lo que es también carnicería, nos han mencionado, Sí, es necesario. que es importante todo lo que tiene que ver Está carnicería, 2.300 pesos verdulería. el kilo de carne. Hoy lo hablábamos, 2.300 pesos el kilo de asado, 2.000 pesos el kilo de puchero, de falda. 2.000 y pico. No, es sí. una locura. Iván, te comprometemos, bueno, vas de comprometernos, vamos a, digamos, de comprometerte, estamos todos comprometidos, creo que acá se sale entre todos, Sí, tal cual. Sí, por se supuesto. sale entre todos, no queda otra. Y será realmente un gusto compartir con vos, Victoria. Te agradecemos porque realmente depositaste tu confianza en el equipo. ¿Y cómo te ves vos en este desafío de ilustrar el comercio de Resistencia, el comercio de Chaco en la tele? Yo estoy contenta, muy contenta con la noticia que vos me diste. Fue llegar acá y, o sea, proponerme eso fue algo muy lindo para mí porque me gustan mucho las cámaras, Marcelo. Sí. Amo la cámara, amo también entrevistar, que me pregunten, o sea, yo siento que es para mí y... o sea, también trabajar a la par tuya, Muchas gracias. que va a ser muy lindo. Así que sí, estoy muy, muy contenta. Bueno, ahí tenemos una sorpresita para vos. ¿Ah, sí? Sí, ahí está. No, no me dejes Ahí está en con la el tele el trabajo ya de la producción. Bien, ya trabajó la producción, ¿eh? Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, realmente un gusto, Victoria, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, con Mauricio Totalmente Monzón, agradecida. con Mauro Navarro, Luis Linares, Lucho Mesa, después tenemos a Florencia Romero, está también Natalie Sepúlveda, bueno, realmente, y lo dejamos como propuesta al presidente de la Cámara de Comercio. ¿Podemos hacer una presentación con alfombra roja en la peatonal de Resistencia? Pero cómo no, seguramente, Marcelo. ¿Podemos? Por supuesto. ¿Antes del Día del Padre o lo hacemos en mayo? Cuando ustedes deseen. ¿Te parece? Cuando ustedes deseen, nosotros desde el comercio, como lo conversamos, es importante que se visibilice al sector, que se genere ese ida y vuelta, Sí. y se muestre el esfuerzo y cómo se trabaja, los ejemplos que hay, sobre todo de familias, de tradiciones, de trabajar, y de aquel también emprendedor que hoy apuesta, bueno, como lo comentaba recién ella, nuestro sector tiene mucho para mostrar. Sí. Te iba a decir justamente, Iván, la comunidad de cerveceros que hay acá. Es tremendo, más allá de los otros que tomamos. Pero es tremendo la cantidad que hay. Están haciendo un trabajo, de cerveza. la gente que produce cerveza artesanal, un trabajo espectacular. Muy rica, muy rica. La verdad que hay mucho, Marcelo, en ese sentido. Vino chaqueño también, que eso era, en su momento se hizo, me acuerdo, en Villángela estaba una bodega, el vino Tajal en su momento, y se había perdido. Y justamente la gente de la Universidad de la UNCAO nos decía que tenemos vino chaqueño que se está produciendo acá, así que todo lo que es confección, la parte textil También la también gente de un Chacú. trabajo muy importante con los talleres, con marcas y demás. La verdad que yo creo que les deseo el mayor de los éxitos en ese sentido, y es algo que venga a mostrar cómo el sector trabaja. Yo creo que es importante. bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias, por Germán. favor, Marcelo. Gracias. A ustedes. Un lujo. Y muchas gracias, Victoria. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a la pausa y como reflexión le digo lo que decía por ahí mi viejo. Decía, hijo, cuando tenés unos pesos, comprale al almacenero que nos fía todo el año, dice. No te vayas a Villa Ángel a comprar, dice, porque el pobre tipo nos banca todo el año, dice. Claro. Y vos cuando agarrás unos mangos te vas y comprás en Villa Ángel. Bueno,
me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y nuestros viejos sabían bastante de luchas. Compre local, compre nuestro. Si por ahí algo no te gusta, te vas, lo cambiás. Si compraste un equipo, ¿cuánta gente fue a Mercado Libre, compró una tele, llegó y no andaba? Y sí, después dice, se la reponen, pero pasan 3 meses y vos querías ver el Mundial y pasó el Mundial. Compre local, acá en el comercio de resistencia, las empresas. Después hablábamos del ICI, del hiper, pero compre local, nuestro. Oxigenemos el comercio, ayudémonos entre nosotros. Pausa y en minutos regresamos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.